arcilla, electrodomésticos, botellas, parte de la industria automotriz, parte de la industria aeroespacial con respecto a las barreras térmicas, las celdas de combustión, medicina, las prótesis de restauración dental, los implantes óseos, y algunos componentes estructurales para bases, aire, vehículos navales, misiles, sensores. Bueno, hay una gran cantidad de utilizaciones o de uso de estos materiales que se llaman, que son básicamente materiales de diseño, ¿no? Hay unos materiales generales, generalizados, así, más generales, y después están estos que son de uso muy específico, ¿no? Y hay una división entre viejos y nuevos cerámicos. Pero bueno, ahí fíjense que ahí en las computadoras tenemos presencia de cerámico, en las comunicaciones, y bueno, y otras industrias que por ahí conocemos más. Nosotros básicamente conocemos el material cerámico porque venimos de una cultura, bueno, de utilización de los materiales cerámicos como elemento de construcción. Quizás fuimos pasando del ladrillo bueno, la construcción, la piedra, ladrillo y finalmente la construcción con hormigón armado, como conceptos de construcción diferente en el uso diario. Y después, bueno, tenemos una gran cantidad de aplicaciones que tienen que ver con conceptos de la perduración. Yo creo que algo que tienen bueno los materiales cerámicos que son perdurables, ¿sí? Si hay alguna característica que uno le debería dar a un material cerámico, que es un material que perdura. Eso es, quizás más que todos los demás, ¿no? Pero perdura bastante. Bueno, 26.000 años antes de Cristo se descubre la arcilla. La arcilla tiene una gran cantidad de usos, de usos artesanales, pero bueno, en definitiva la calidad de los materiales cerámicos se caracterizan. Después vamos a explicar por qué son caracterizados. Pero anoten esto, no hay composición química de cerámicos, sino hay caracterización de materiales. Es una cosa interesante. Y bueno, 6.000 años antes de Cristo comienza la cocción y ¿Cómo dijo, profe? bueno, No hay composición no hay química del cerámico. composición química, o sea, hay caracterización del material. Porque generalmente los materiales cerámicos son mezcla de muchas variantes, ¿no? En sí mismo hay varios componentes en un mismo material. Digo, por decir claramente, la arcilla es caprinita, feldespato y sílice. Ahora, esos tres elementos, de acuerdo a las proporciones y de acuerdo al tipo de especie de caolín que tenemos, y de acuerdo al tipo de especie de feldespato que tenemos, y de acuerdo al tipo de especie de sílice que tenemos, nada, hay una variación tremenda en la composición. Entonces, el éxito de todo esto está en la homogeneización de la materia prima. Ahora yo digo, una griega que se te rompe una cerámica en el baño, ¿o no? ¿Es así o no? ¿Cómo, profe? No se escuchó de Se nuevo. les corta, se les rompe una cerámica del baño. ¿Es una maldición o no? Sí, es un garrón. Porque si no tenés otra cerámica, se consigue fácilmente una cerámica igual a las que tenés No, en tu no. casa. No, Por eso te dicen que tenés que comprar de más cuando compras. Que compres alguno, paquete de más, una caja o dos. Exactamente, porque de es verdad. irreproducible el origen de la materia prima con la que se hizo. Como está atado a eso, vos tendrías que reproducir eso. Entonces siempre se reproducen por lotes. Si bien vos podés lograr patrones más o menos homogéneos y algunos estandarizados, la realidad es que siempre va a haber variaciones porque es muy difícil la materia prima. De hecho, cuando uno consigue una materia prima relativamente homogénea, hace una excavación y bueno, se forma una excavación y bueno, y forma ese lote, ¿no? Esa extracción para poder aplicarla, ¿no? Así que fíjense. Bueno, acá tienen algunos ladrillos. Bueno, la plana, que no es otra cosa que una arcilla blanca de mucha pureza, termina formando productos sumamente delicados. Y finalmente,
terminamos con los materiales refractarios fundamentales para el desarrollo de la ingeniería. Y en 1960 comienza el concepto de las fibras ópticas, después la celda fotovoltaica. En el año 87 comienzan los superconductores. ¿Para qué se aplican? Bueno, para interconectar los circuitos integrados, ¿no? Entonces, la velocidad de transmisión dentro de un circuito integrado, el sustrato que se pone entre los distintos componentes de un circuito, es un cerámico superconductor. Entonces, permite que las reacciones o las conexiones o las transacciones se realicen a velocidades cercanas a la luz. Por eso las computadoras tienen velocidades de resolución tan altas, ¿no? Después, bueno, empezaron los materiales inteligentes, los tubos, finalmente los superconductores en imanes para la sustentación magnética, los trenes de alta velocidad, los nanomateriales y finalmente, bueno, algunos esqueletos cerámicos bueno, y algunos conceptos de miniaturización. Evidentemente, como ustedes verán, hay una gran cantidad de aplicaciones. Lo que pasa es que algunos son industrias sumamente desarrolladas, sus aplicaciones son muy pequeñas, y en otros casos, nada, estamos hablando de materiales que por ahí son súper específicos y bueno, se pueden utilizar. Acá tienen un poco el relato según los años de los distintos materiales bases cerámicos. Y finalmente hoy podemos hablar de que hay dos grandes tipos de materiales cerámicos. Los materiales cerámicos tradicionales, el ladrillo, ponerle, ladrillo colorado, esa es una materia prima tradicional. Y los materiales, los métodos de síntesis o procesamiento, como por ejemplo los recubrimientos cerámicos o los pistones cerámicos o los motores cerámicos, que tienen, digamos, una resistividad altísima. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Básicamente está asociado básicamente a dos aspectos. Primero, el concepto de las materias primas, en el caso de los materiales tradicionales, y en el caso de los avanzados hablamos de método de síntesis y de procesamiento. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener, por un lado, en el caso de los materiales, de materias primas tradicionales, microestructuras normales, y en el caso de los síntesis de procesamiento nuevas, la densidad, que es muy importante, mayor al 98%, porque eso es lo que convierte en frágil a los materiales cerámicos y también los convierte con baja resistencia. Y por otro lado, el tamaño de los defectos, que básicamente son poros. En un caso son del orden de los milímetros y en el otro son del orden de los micrómetros. Y en el uno hablamos de entre 1 kilo y 8 kilos por milímetro cuadrado, y en el otro estamos hablando entre 20 a 150 kilos por milímetro cuadrado. Todas estas características se han asociado a las propiedades y finalmente uno puede constituir un diseño de un determinado material, basado en las materias primas y en los métodos de síntesis y procesamiento. Va a depender del tipo de producto que quiero tener. Evidentemente, cuanto menos es la bonificación de la materia prima, mejores propiedades van a tener y menos costoso es el material. Bueno, acá tienen algunos tipos cerámicos tradicionales, ¿no? El ladrillo hueco, la cerámica blanca, los vidrios de silicato, el cemento Portland, la cal, los esmaltes. Y bueno, acá interesante saber que no tienen poco beneficio, porque se les hace poco tratamiento. Tienen múltiples fases durante la calcinación, ahora vamos a analizar un poquito esto, y muchas aplicaciones para cada composición, ¿no? Entonces, los cerámicos avanzados son algunos de estos, ¿no? Las ferritas magnéticas, los materiales estructurales, materiales compuestos, materiales electrónicos, las vitrocerámicas, bueno. Y acá, si uno quisiera comparar, usamos siempre la misma tabla comparativa que usamos la clase 1. Vemos que los cerámicos tienen densidad de fusión muy alta. En realidad, digamos, conservan las propiedades estructurales a alta temperatura. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué le pasa si yo, por ejemplo, a un carro lo caliento a 600 grados? ¿Qué pasa con las propiedades mecánicas?
De nuevo, profe, si un acero lo caliento Si a un acero 600 yo lo grados. caliento a 600 grados, sí. Se ablanda, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero empezar a ablandar un metal, lo caliento y se ablanda, ¿o no? Sí, es verdad, sí, sí. Entonces, las propiedades mecánicas, a medida que aumento la temperatura van disminuyendo. Los materiales cerámicos permanecen constantes casi hasta la temperatura de fusión. Esa es una gran diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual, profe, si lo llevo a muy alto al cerámico, ¿no estalla? O sea, No, nunca no llega. estalla. No, se funde, se funde. Se quema, se dice. Si lo llevas muy alto, se quema. Se empieza a quebrajar, se astilla y se quema. Le podemos explicar por qué se astilla y por qué se quema. Pero pasa eso, se astilla y se quema. No estalla. Estalla cuando hace, ahora podemos explicar también, una transformación acelerada de la velocidad de transformación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Las Y transiciones de cuando los puntos. cambia Sí, de temperatura rápido también, ¿no, profe? Por ejemplo, sí, la claro, típica Pirex que apoyás en el mármol y te sí. rompe y tu mamá te rompe la cabeza después. Eso puede ser Claro, por por eso por el cambio rápido de temperatura, eso ¿no? puede ser por una concentración de tensiones. Puede ser concentración de tensiones, pero por ejemplo en los hornos se debe a un cambio polimórfico que tiene que ver con un aumento de volúmenes. El cambio del polimorfismo, pasar de una estructura con la misma composición de una estructura cristalina a otra, va acompañada de un cambio de volumen. Entonces si esa zona lo transitas rápidamente, como todo el horno no está a la misma temperatura, hay partes que llegan antes a esa transformación polimórfica y por lo tanto hay partes más que, digamos, ocupan más volumen que otra y se termina partiendo. Cuando en realidad lo correcto sería que, no importa la junta que le hayas puesto, lo correcto sería que la transformación se dé todo el material junto. Por eso vos siempre acercás y haces una curva que va llegando, se hace asintótica a la temperatura de transformación. Y cuando la dejás un rato de tiempo para que todo el horno esté a esa temperatura y luego subís. Entonces, cuando subí la temperatura, el horno se transforma junto. Entonces no se produce ninguna rotura, ¿sí? Eso es un proceso que hay que tener cuando se hace el calentamiento de los hornos, ¿no? Bien. Bueno, acá vamos a ver un poquitito esto, ¿no es cierto? Algunas de las cosas, ¿por qué tenemos esto? Bueno, vamos a hacer escribir mientras tanto. Ustedes van anotando ahí, mientras yo voy intentando hacer algo. Vamos a abrir un Excel. Entonces vamos a ver un poquito acá. Ahí se ve. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, alguna de las propiedades, ¿no? Entonces, una de las propiedades, ¿cuál era? Decíamos que era el alto punto de fusión, ¿no? La tenemos acá, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que es el punto Profe, de fusión. Sí, disculpe, pero no se ve. no se No ve cambió, nada. Alex. No, Ahí se cambió. quedó en el Seguimos en el PowerPoint. PowerPoint. Ah, bueno, tengo que dejar de Dejar presentar de compartir seguro. Sí, sí, ahora dejo de la presentación gracias. y volvemos, y volvemos nuevamente. Vuelvo a presentar, pantalla completa. Bueno, bien, vamos a ver acá, entonces, las propiedades, ¿ahí se ve o no? Sí, ahí se ve. Sí. Bueno, entonces nosotros dijimos que el punto de fusión, ¿no? Tiene un alto punto de fusión. Acá, ¿qué explicamos con el alto punto de fusión? Bueno, el alto punto de fusión está asociado básicamente a las uniones químicas, ¿sí? Que son uniones que generalmente estas uniones químicas tienen uniones de alta energía, ¿no es cierto? Entonces, y son básicamente, si uno las quiere copiar, son las uniones covalentes, ¿sí? Y son las uniones iónicas.
¿sí? Entonces fíjense que son las uniones características de los materiales cerámicos, las uniones covalentes y las uniones iónicas. Al ser uniones de alta energía, hacen que el material posea un alto punto de fusión. Y como son estructuras muy estables y no producen ningún desplazamiento ni nada, van a hacer que estas propiedades mecánicas se conserven hasta muy cercano a la temperatura de fusión. O sea, su temperatura no modifican sus propiedades mecánicas con una temperatura cerca a la temperatura de fusión. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos, o no? Me van diciendo, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después tenemos el concepto de la dureza también, ¿no es cierto? Tienen generalmente alta dureza en su mayoría. Bueno, generalmente también tiene que ver con este concepto de las uniones químicas, ¿no es cierto? Que producen que, bueno, también, de vuelta, también tienen esto alta energía y, bueno, generalmente, de vuelta, las culpables son estas uniones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las van a tener acá de vuelta, que también van a generar este concepto de esta alta dureza. ¿Y por qué? Bueno, por el tipo de unión y van a producir generalmente, porque generalmente son óxidos. También van a presentar, acá resistencia a la oxidación, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué? ¿Por qué van a tener resistencia a la oxidación? Bueno, tienen resistencia a la oxidación porque básicamente son estructuras muy cerradas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a encontrar estructuras muy cerradas. Entonces, al tener estructuras tan cerradas, no hay intercambio de electrones. Entonces, no hay electrones sueltos, se acuerdan que por el tipo de unión que ustedes tienen, y por lo tanto, de vuelta le vamos a echar la culpa a las uniones que son covalentes e iónicas, que tienden a compartir su octeto, entonces muy difícil, y por lo tanto, como no tienen esto, también tienen una alta estabilidad. Al ser óxidos, tienen una alta estabilidad termodinámica, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, los óxidos generalmente de este tipo de uniones tienen alta estabilidad termodinámica, ¿no? Eso es lo que produce que un material pueda o no ser disuelto por otro, que es el proceso de oxidación, ¿no? Un poco ese concepto. Después tenemos, bueno, la resistividad al ataque químico es lo mismo. Podemos hablar de la densidad. Hay dos tipos de densidades, básicamente. Una densidad que nosotros vamos a llamar densidad real, que es la del producto, básicamente, y la densidad aparente, que está relacionada básicamente a la porosidad, ¿sí? Cuanto más alta es la porosidad, menor densidad aparente van a tener ustedes, claro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una porosidad, digamos, que es muy alta, digamos, por decir de alguna manera, yo tengo una porosidad, que la porosidad es muy alta, digamos, ¿sí? Entonces yo voy a decir que la densidad va a ser entonces, la densidad va a ser entonces, la densidad va a ser un poco baja, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros tenemos ahí un concepto. La densidad real es la densidad propia de cada material. Después vamos a repasar un poquito, pero suelen tener densidad, baja densidad, ¿no es cierto? En su mayoría. Esta densidad influye mucho, por ejemplo, en el concepto de la aislación, ¿cierto? Cuanto mayor porosidad tienen, también tienen mayor aislación. La aislación térmica es mayor. ¿Sí? Fíjense que la aislación térmica aumenta.
¿sí? También va a aumentar. ¿Por qué? Porque se produce el efecto decíamos, de ruptura del puente térmico. Como en los vidrios que tienen doble vidriado hermético, ¿no es cierto? Con el medio tienen una capa de gas, ¿está bien? Sí. Entonces, bueno, nada, entender este concepto es un concepto relativamente interesante. Profe, Digo, disculpe, ¿puede sí, repetir lo de la porosidad, por favor? sí, cómo no. Básicamente lo que les decía, ustedes tienen que la densidad, hay una densidad real que es la propia del óxido, ponele vos a sílice y, no sé, y algún caolín. Y la densidad aparente, que es la densidad que tiene el ladrillo. Esta densidad aparente está influenciada por la porosidad. Si yo tengo mayor porosidad, entonces tengo menor densidad, el material es menos denso. Y por lo tanto, la aislación térmica es mayor, porque se produce un fenómeno donde ese vacío de los poros actúa como un puente térmico, digamos, como ruptura de puente térmico, porque es como si fuera un doble vidriado hermético. En el medio hay aire, entonces se corta la continuidad. Entonces pasa de una zona, digamos, que viene por continuidad, digamos, por conducción, y pasa a una zona de convección con aire estanco, entonces prácticamente no traslada nada. Esa es un poco la explicación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Perdí alguno. Sí, profe. Bueno, después Sí. tienen lo que van a encontrar acá, que tienen baja conductividad eléctrica y térmica, ¿no? Y esto es por la ausencia de, de electrones libres, ¿no? Que va a estar asociado también al tipo de unión, ¿no? Intercovalente y iónica. ¿Sí? Si bien la iónica en el agua va a transportar algo, siempre termina siendo mucho menor que en el concepto. Entonces siempre van a ser grandes aisladores, ¿no? Bueno, justamente gran parte está asociado a esa. Después vamos a ver que hay algunas estrategias para hacer los superconductores. Estamos hablando de los comunes, ¿no? Después tenemos resistencia mecánica alta, a alta temperatura. En realidad la resistencia mecánica es baja, ¿no? Es baja porque falta, digamos, porque generalmente producto de la porosidad. Si la porosidad no tuvieran porosidad, bueno, entonces van a tener una resistencia. Podríamos decir que la resistencia mecánica no vamos a poner resistencia mecánica, vamos a poner es función de la porosidad, vamos a poner, porque lo correcto sería que decir que es función de la porosidad, y por lo tanto está asociada al procesamiento del cerámico, ¿no? Pero básicamente eso. Y después, por ejemplo, generalmente suelen ser frágiles, ¿está bien? Frágiles porque carecen de ductilidad, obviamente es una tontería, porque las uniones que forman tienden a formar uniones abiertas, ¿no es cierto? Forman estructuras abiertas, o en otro caso pueden llegar a formar estructuras amorfas, es decir, estructuras cristalinas abiertas, o también pueden formar estructuras amorfas, ¿sí? Donde ni siquiera hay una forma. Esto lo van a ver después antes de la clase que viene. Bueno, estas estructuras de coso, hay ausencia de planos de deslizamiento. ¿Por qué? Porque las estructuras son abiertas y por lo tanto, si hay ausencia de los planos de deslizamiento, digamos, no hay no hay ductilidad, ¿no? No hay ductilidad. El mecanismo, no hay mecanismo para el desplazamiento, ¿sí?
Los metales formaban todos estructuras compactas. Acá son todas estructuras abiertas, o en el peor de los casos, estructuras amorfas como el vidrio, ¿no? Entonces son frágiles porque no hay plano de deslizamiento ni nada. Lo único que hago es romper la estructura y listo, no se van a poder deslizar ni nada. Son estructuras abiertas. Ahora vamos a explicar por qué son estructuras abiertas. También acá podemos ver un poquito que el módulo de elástico es alto, por ejemplo, y como limitaciones tienen dos limitaciones interesantes que tienen irreproducibilidad y dificultad de procesamiento. Vamos a ponerlas acá. Esto lo tomamos, ¿no? El parcial, el final, queda claro. Repite eso último, profe, por favor. Sí, digo, de reproducibilidad y dificultad de procesamiento, básicamente porque no siempre, nunca se repiten las mismas. La materia prima no la puedo repetir, ¿no? Es difícil de repetir la materia prima. Si lo quisieras, que vamos a ver, porque es diferente en cada caso, pero bueno. Prácticamente acá tenemos una gran explicación, ¿no? Bueno, ¿le quieren sacar una fotito a esto? Una captura de pantalla. ¿Sí? Sí, profe, por favor. Bueno, acá tranqui. Profe, ¿podrás sacarle un poco el zoom a la hoja de Excel? ¿Más le saco? Sí, así Ahí, salen todos. A ver, ¿está bien? creo que se tildó. ¿Otra vez? Bueno, salgo y Espera, vuelvo. disculpe. Ahí salgo y vuelvo. Dejo de presentar y vuelvo a presentar. Ahí está. ¿Se ve, chicos, o no? Sí, genial. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Ahí la iba a tunear. Bueno, ahí quedó. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta acá. ¿Les quedó esto más o menos claro? ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bueno, seguimos entonces un poquito mirando acá. Bueno, acá tienen los mercados y las tendencias de los distintos materiales. Bueno, algunos conceptos de algunas baldosas inteligentes, algunas inteligentes. Bueno, quizás esto está bueno verlo. Y nada, mucho centrado en el reciclado. Una buena característica que tienen los materiales cerámicos son reciclables, 100%, no son contaminantes. Lo único bueno que te desarman un cerro para armarte la casa, ¿no? Eso es lo que está mal, ¿no? Digamos, si alguno ha ido a Tandil habrá visto que las canteras han cortado un montón de montaña para tratar de suplir ciertas características. Bueno, eso no está bueno. Ya es la peor de las características que tienen los materiales cerámicos, ¿no? Que transforman el paisaje, el impacto ambiental. Bueno, acá hay algún tema de sanitarios, refractarios, bueno, acá hay algunos conceptos, pero vamos a salir de esto porque no me quiero meter en esto. Hay algunos nuevos materiales, puesto si quieren lo revisan ahí en el curso, pero vamos a meternos un poquito
con repasar. ¿Hasta acá se entendió esto, chicos? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe, entendió. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a ver esto, lo vamos a ver, esto no lo vamos a ver, esto tampoco, estructura. Bueno, básicamente vamos a repasar un poquitito estas filminas para entenderlo. La estructura de materiales cerámicos. Los materiales cerámicos tienen comportamiento de sólidos cristalinos, es decir, el ordenamiento de la solidificación en sí, una caracterización de un ordenamiento cristalino. Si no hay ordenamiento cristalino, decimos que estamos en el estado líquido. Por lo tanto, podemos decir que el vidrio es un sólido, es un líquido subenfriado, es decir, como si fuera el dulce de leche que lo ponen en el congelador, ¿no? Si uno quisiera sacar el dulce de leche del congelador, es un líquido, y es un líquido, tiene una cocción viscosa. Pero ¿qué le pasa? Bueno, la viscosidad es muy alta por efecto de digamos, rigidez producto de la temperatura. En el caso de los sólidos no cristalinos, tienen pocos átomos ordenados en forma geométrica y el resto de la estructura no está ordenada geométricamente en el largo alcance. O sea que, bueno, lo que nosotros tenemos acá, un poco si queremos ver, es que los sólidos no cristalinos son las estructuras amorfas. Como redes cristalinas hay 14 redes cristalinas, las mismas se agrupan en 7 sistemas cristalinos, bueno, ahí tienen. Acá nosotros dijimos que en los metales teníamos la hexagonal y la cúbica, y eran todas compactas. Acá vamos a entrar, las 14 redes cristalinas juegan en los materiales cerámicos. O sea, puede aparecer cualquiera de ellas, ¿sí? Y aparece un concepto que se llama número de coordinación para aquellas aleaciones, productos que tienen un catión y un anión, que están formados básicamente por un catión y un anión, y se asigna un número de coordinación a cada relación, a las distintas relaciones que hay entre el radio del catión y el radio del anión, ¿no? Entonces, el radio del anión siempre es más grande que el radio del catión, y eso va a dar una disposición del tipo de estructura. Entonces, si yo tengo un número de coordinación 2, significa que la relación está entre 0 y 0,15 y tiene una posición lineal, es decir, el átomo central con los dos al costadito. Bueno, así lo van a ir viendo, esto después lo vamos a ir viendo. Y acá también entran a jugar los defectos estructurales, ¿no? Hay soluciones sólidas, como en los materiales, y en los no cristalinos pueden ser sólidos amorfos. Y después están los defectos de superficie, que la superficie es el lugar, digamos, más atacado, ¿no? Era un poco presentar esto. Bien, acá tenemos algunas de las superficies. Bien, yo quería mostrarle una cosita más, que quería ver si la tengo por acá, si la tengo abierta acá. Bien, acá no sé si están las estructuras cristalinas. A ver si podemos ver acá. Bueno, acá vamos a ver un poquitito también cómo quedan las estructuras. Fíjense que acá tienen los enlaces, ¿sí? Básicamente que son iónicos y covalentes, ¿no es cierto? Y esas estructuras y ordenadas nos dan las estructuras cristalinas, ¿no? La parte de estructura cristalina nosotros ya lo desarrollamos, acá está la hexagonal compacta, y bueno, y distintas capas de empaquetamiento que dan origen a las distintas estructuras. Interesante, esto no me interesa mucho. Acá sí me interesa un poco ver cómo es las estructuras, y acá tienen las reglas de Pauling, ¿no es cierto? Y esto obedece a lo que decíamos el número de coordinación, donde un átomo, un catión, es abordado por 4 átomos de otro tamaño. Y es una estructura estable. El resto de las dos estructuras serían estructuras estables. Acá fíjense, si por ejemplo ustedes tienen 2 de número de coordinación, la forma del átomo va a ser esta, si no la estructura va a ser así, si la estructura va a ser tetragonal,
si no va a ser un octaedro, y si no va a ser una cúbica, ¿no? Y bueno, así pueden ustedes de alguna manera predecir el tipo de estructura que van a tener, ¿no? Más o menos así. Y entonces, bueno, ahí van a ver el tema de la fuerza de enlace. Quiero ver si... Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran una estructura cúbica, una estructura iónica, hay un átomo central de cloro y están los 6 átomos de sodio. Cuando los átomos sean suficientes para el cloro, la estructura va a quedar abierta porque, si bien está viniendo un átomo, se está arrimando un átomo de sodio, en otro lado se está arrimando un átomo de sodio atraídos por el polo negativo, entren en la zona de influencia los dos átomos de sodio que son positivos, se van a repeler. Entonces va a formar, la estructura va a quedar en un equilibrio electrostático, y entonces va a estar en el centro del átomo de cloro y una estructura abierta, digamos, lo suficientemente cerca del cloro para estar atrapado por el cloro, pero lo suficientemente alejado como para no interferir con el otro sodio positivo, ¿no? Ese es un poco... ¿sí? Y acá pueden ver estructuras de los silicatos, son estructuras abiertas, ¿ven? También de vuelta, ¿no? Estos silicatos están asociados a las, ¿cómo me sale ahora? A las arcillas, fíjense que presentan estructuras abiertas. Estructuras cristalinas de este tipo, son estructuras cristalinas abiertas, ¿no? Bueno, evidentemente eso atenta contra la capacidad de formación plástica, ¿no? Tener estructuras abiertas, o grábenselo, atenta contra la formación. Y fíjense, por ejemplo, en este caso la estructura de la caolinita, en el caso de los aluminosilicatos, fíjense que también tiene una estructura abierta. Por eso se constituye en un compuesto muy frágil, porque acá no va a haber ningún plano de debilitamiento, está todo súper amuchado, súper separado, digo, ¿sí? Sí. Bien. Bien. Hasta acá estamos, chicos, más o menos. ¿Sí? ¿Qué tal, Johnny? No te había visto. Sí, profe. Bueno, bien, todo bien, Johnny, tranqui. Bueno, vamos a ver un poquito entonces ahora la presentación, vamos a recorrer esta presentación y ya después los vamos a dejar para que hagan el trabajo práctico, que hoy es un trabajo práctico muy interesante para analizar, un poquito para pensarlo, ¿no? Me parece que a mí me gusta mucho, viste, como todo, me gusta a mí, parece que por eso va a ser interesante, pero no, es solo que me parece que objetivamente es interesante, así que vamos a presentar un poquito acá mi plan de aburrirlos un poco. Bien. Bueno, bien, ahí estoy. Y acá proyecto, vamos a ver si esto arrancará. Bueno, acá tienen un poco el campo de los materiales que conforman los materiales cerámicos tradicionales. Básicamente están formados por vidriosilicatos, nuevos cerámicos, bueno, grupos, digamos, cuyo avance tecnológico le dan propiedades bastante interesantes, un poco lo que vimos. Y acá interesante para leer en esta filmina que la gran mayoría de cerámicos, bueno, estructuras cristalinas complejas, iónicas y covalentes. No poseen electrones de valencia libre, todo un poco lo que vinimos diciendo, y esto, digamos, produce disimilitudes en las propiedades eléctricas y magnéticas, en la resistencia mecánica y en la estabilidad química. Acá tenemos el enlace iónico, fíjense lo que yo les decía, esto no podría ocurrir así porque evidentemente cuando uno se quiere arrimar, digamos, cuando se quiere arrimar el átomo de sodio al otro átomo de sodio, se va a terminar de alguna manera alejando, ¿no? ¿Sí? De hecho, acá lo podemos ver, como estos átomos se acercan acá, ¿sí? Con carga positiva, pero estos dos hacen que se repelan, entonces no quede una estructura abierta, sino que quede una estructura cerrada, o lo mismo acá. ¿Sí? La estructura siempre va a quedar abierta, ¿no? Entonces, bueno, si no hay electrones libres, ¿no? Y acá pueden ver lo mismo, ¿no? En este caso del enlace iónico, fíjense que también,
Si este se acerca acá, cuando este se quiere acercar acá, se van a repeler, entonces la estructura va a quedar abierta. Y acá tenemos un poco algunas de las relaciones entre el catión y el anión. Entonces, el número de coordinación es el número de átomos vecinos equidistantes más cercanos en una celda unitaria, función de la relación entre los radios iónicos de los elementos en contacto, es mayor que 0 y menor que 1, y la mayor relación, mayor número de coordinación. ¿Les gustó la definición o no? Si yo se las pregunto ahora de memoria, ¿se la acuerdan? No, profe. Bueno. Ni de casualidad. Ni de casualidad, no, bueno, pero vamos a analizarlo. Dice, es el número de átomos vecinos equidistantes más cercanos en una celda unitaria. O sea, ¿cuántos átomos deberían rodear al átomo de acá? Entonces yo tendría que buscar, en este caso, el radio del magnesio, ¿no es cierto? ¿Qué función entre la relación de los radios iónicos de los elementos? En este caso, el radio del catión, ¿sí? En este caso, que es el magnesio, el radio del catión, que es magnesio más 2, y el radio del anión, que es el oxígeno menos 2. Esta relación da 0,51. Si yo busco acá, ¿no es cierto? Si yo busco acá, 0,51 tiene que ser exactamente este, ¿no es cierto? 6 átomos rodean a un solo átomo. Entonces, es el número de átomos vecino equidistante, o sea, va a haber 6 átomos vecino equidistante, en función de la relación entre la relación de los átomos, mayor que 0, pueden verlo, y menor que 1. A mayor relación, mayor número de coordinación, esto es real, y fíjense que acá hay 6, ¿no? Este es el catión, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿está bien? Estos son los átomos equidistantes, ¿no? Así que bueno, ahí lo pueden apreciar. Y después acá tenemos las características del enlace covalente y el enlace iónico para que ustedes lo puedan acomodar, ¿no? La coparticipación de electrones, las electronegatividades similares, estructuras no compactas, hay un enlace direccional en el caso del enlace covalente, bueno, compuestos con resistencia a la temperatura de fusión alta. O sea que acá un poco lo que vinimos diciendo en ese Excel, ¿no? Un poco, acá estamos un poco repasando lo que dijimos en ese Excel, que es muy interesante, ¿no? Un poco fuimos explicando. Y acá tienen la estructura abierta característica del enlace covalente, que es el óxido de silicio, ¿no? En su fórmula real, ¿no? Porque esta es la fórmula mínima, ese silicio oxígeno 2. Entonces, generalmente un átomo de silicio rodeado Perdón, por se 4... quedó tildada la presentación. Ah, bien, bueno. Ahí está. Ahí cambió. ¿Arrancamos o no con la presentación? Ahí está el enlace covalente. Bueno, ahí está. Entonces acá pueden ver que las estructuras son abiertas. Se cansa ver esto de las estructuras abiertas, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay enlace covalente muy característica de los nituros, los carburos, los boruros, los siliciuros, que son muy duros, ¿sí? Son muy, muy duros porque son estructuras muy rígidas basadas en enlaces iónicos, ¿sí? En enlaces covalentes puros. Entonces, fíjense la estructura del diamante. Y después está el efecto de la fuerza de Van der Waals, son enlaces débiles que se producen entre las capas de arcilla, la mica, por ejemplo, y generalmente generan estructuras anisotrópicas, ¿no es cierto? Y la anisotropía, los materiales son por naturaleza isotrópicos, mientras que los metales son isotrópicos, y los cerámicos suelen ser anisotrópicos, es decir, presentan distintas propiedades en distintas direcciones. Algo parecido pasa con los plásticos y con los materiales compuestos. Así que bueno, nada, tener en cuenta que entonces empezamos a hablar de un fenómeno nuevo que se llama anisotropía. Es muy interesante este concepto que vamos a anotar acá, vamos a anotarlo para tenerlo presente acá. Vamos a anotar el concepto de anisotropía. Van a aparecer varias palabritas acá muy interesantes, anisotropía y isotropía, ¿sí? Que tiene que ver con las mismas o distintas propiedades de acuerdo a la dirección en la que yo someto al material. Tener presente esto para tenerlo. Bien. Profe, una consulta. Sí. Eso sería algo así como el diodo, ¿no? Que de un lado para otro deja pasar y
A la No, inversa, ¿no? Ah, no, acá tiene que ver con que vos le responde con distintas propiedades en un sentido que en otro. En una propiedad tiene menos resistencia mecánica que en la dirección que está orientada a la fibra, por ejemplo, que está orientado las uniones, ¿no? Entonces, nada, tienen distintas propiedades en distintas direcciones. Esa es la característica fundamental. Si vos te fijás, la lámina de grafito en el sentido longitudinal tiene mucha resistencia y en el sentido vertical la podés quebrar con facilidad. Bueno, eso tiene que ver con eso, ¿no? Y el segundo concepto, muy interesante, el polimorfismo. Vamos también a anotar acá el concepto de polimorfismo, que está relacionado a distintas estructuras con la misma composición química. Es decir, la misma composición química de un material produce con el cambio de temperatura distintas estructuras. Entonces, si ustedes se fijan, la zirconia, por ejemplo, que es el óxido de zirconio, por debajo de los 1170 grados presenta una estructura monoclínica, por encima de los 1170 grados pasa una estructura tetragonal y por encima de los 2370 grados pasa una estructura cúbica. Y acá tenemos algunas polimorfismos, una transición alfa-beta, una transición beta-alfa, bueno, en el carburo de silicio, y después vamos a mirar unas cuantas polimorfismos que presentan el óxido de silicio. ¿Cuál es el principal perjuicio del polimorfismo? Es que generalmente va acompañado por un cambio en las propiedades, pero también por un cambio de volumen. Eso no está bueno, ¿no? En estos conceptos no está bueno que vaya acompañado por un cambio de volumen. Hay que tenerlo presente eso. Y acá tenemos los vidrios, es decir, cuando yo enfrío rápidamente la sílice, se produce un concepto de vitrificación, que es el mismo concepto de vitrificación que se presenta sobre la superficie, supongamos, de una bacha de baño, por ejemplo, que ustedes le pasan la mano, o una casa de afuera que la ven lisita. Ahí lo que ustedes hicieron es vitrificar la superficie, ¿no? Con un greso, lo que sea, le dan una vitrificación. ¿Qué es lo que logran eso? Logran que la superficie tenga como al tacto la superficie del vidrio. Y bueno, esos fenómenos de vitrificación son estructuras amorfas, básicamente, ¿no? Y son transparentes porque no hay estructura cristalina. Por eso el vidrio es transparente, ¿no es cierto? Porque es una estructura amorfa. Las estructuras amorfas tienden a ser transparentes. Pregunta que le va a hacer mi amigo Dante, la clase, ¿no? Y bueno, el vidrio se forma cuando la cerámica fundida se enfría muy rápidamente. Básicamente ayudan a la formación del vidrio. Pero principalmente la sílice, ¿no? Y fíjense que ustedes acá vienen bajando la temperatura rápidamente y en un momento determinado el cambio de volumen hace un cambio muy importante. Entonces se produce ese fenómeno donde se produce ese cambio de volumen, esa variación de volumen disminuye notablemente, lo denominamos temperatura de transición vítrea. Es decir, podemos decir que la temperatura de transición vítrea es aquella temperatura a la cual una estructura amorfa tiene un comportamiento cristalino, ¿sí? Tiene un comportamiento de un material sólido. Sigue siendo un líquido subenfriado, ¿no? Por supuesto sigue siendo en vez de solidificarse a la temperatura de solidificación, como hubiera sido un material cristalino, forma el vidrio porque se produce este fenómeno de transición vítrea, ¿no? Que justamente lo que hago es, digamos, bajar rápidamente la temperatura, no darle tiempo a que suceda el proceso de solidificación, ayudado por las condiciones termodinámicas que tiene la sílice, y entonces, bueno, nada, hago que el material de alguna manera presente esta estructura vítrea. Y bueno, acá pueden ver las distintas velocidades, como se producen distintas temperaturas, y la temperatura de TG menor que ya no se relaja, y va a depender de la temperatura de enfriamiento, y algunos tienen algún proceso de cristalización cuando la temperatura a la que lo dejo está entre la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión.
Bueno, ahí tienen distintas velocidades de enfriamiento y, bueno, cuanto más rápido sea, más alta va a ser la temperatura de transición vítrea. Entonces, evidentemente, lo que vamos a tener en una estructura amorfa es la ausencia de cristalización, ¿no? De no haber estructura cristalina, ¿no? Bueno, acá tienen algunas de las propiedades que ya las repasamos, ¿no es cierto? Pero bueno, si bien las pueden ver acá, ya las sabríamos explicar claramente, ¿no? Si quisiéramos exactamente cómo sería esto. Bueno, hay una clasificación, están los materiales uniatómicos, cuya básicamente son el carbono, el silicio, el germanio y el boro, que se utilizan generalmente como semiconductores. Después están como el diamante y el grafito, y bueno, y el fullereno también, que es otro material que son productos del, del producto de la alotropía. Bueno, entonces van a tener ahí Profe, conceptos disculpe, sí. se quedó en la presentación en las propiedades generales. Por Bueno, lo ejemplo, pasamos. A ver, vamos. A ver si puedo ver, chicos. Bueno, ahí se ve. ¿No? Ahí se ve, sí, ahora sí, profe. Bueno. Bueno, entonces acá Ahí sí. tenemos, por ejemplo, el Gracias. diamante, el grafito, el vidrio carbono. Podrán verlos acá. Bueno, algunos de los usos. No vamos a detenernos mucho en esto. Y acá están los uniones no óxidos, es decir, el carburo de boro, el nitruro de silicio, que son materiales con muchísima resistencia mecánica, temperatura, con muchísima estabilidad térmica, y se utilizan básicamente para máquinas térmicas, piezas de construcción de máquinas térmicas, donde yo necesito alta resistencia en caliente, alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura, bajo coeficiente de dilatación térmica. Fueron desarrollados lo que se llaman los motores cerámicos, los recubrimientos cerámicos de motores para máquinas térmicas, tipo de submarinos nucleares y ese tipo de cosas, por General Motors en el año 88, 89, por ahí, en esa época, un poquito más también, 90, 91. Bueno, estos conceptos que eran sumamente interesantes, ¿no? Después, los materiales formados por óxido cristalino son los más comunes, básicamente óxido de sílice, óxido de magnesio y óxido de, de calcio. Y generalmente el característico es la sílice, que está presente en todas las arcillas, los refractarios, los vidrios, generalmente con distintas cargas. Las formas alotrópicas son básicamente estas tres, que son el cuarzo por debajo de 170 grados, cuando la tridimita entre 870 y 1470, y la cristobalita entre 1470 y 1010. Cada cambio alotrópico de esto, especialmente el de 870, va acompañado por una transformación, por un cambio de volumen, ¿no? Hay una transformación alotrópica ahí que transforma un cambio de volumen. Por otro lado, cuando se enfría la sílice desde altas temperaturas, bueno, se obtiene vidrio, ¿no? Eso es un poco. Lo tenemos el óxido de silicio, que es uno de los actores principales de los materiales cerámicos, ¿no? La sílice es sumamente común y sumamente importante, ¿no? Y un grupo importante que está formado por la caolinita, los feldespatos y el cuarzo, donde el feldespato actúa como ligante, la caolinita es el material que da la característica de la arcilla propiamente dicha, esa maleabilidad, esa humectación, esa deformación, ese concepto de sinterizado, digamos, donde ustedes en la cocción lo que hacen es unir las partes, ¿no es cierto?, por la superficie. Y el cuarzo actúa como carga, ¿no es cierto? Entonces una buena cerámica,
Una buena arcilla tiene mucha caulinita, un porcentaje menor de feldespato y la menor cantidad de cuarzo posible. Cuanto más cuarzo tiene menos plasticidad, pero tiene mayor resistencia. Es un poco la característica. Y bueno, tiene muchas características que tienen que ver con la deformación plástica, ustedes lo pueden hacer moldable, porque tiene una gran cantidad de características que pueden aprovechar para estos materiales, ¿no? Dentro de estos también están los refractarios, que básicamente se dividen lo explico en el Excel, así lo hago más rápido. Díganme si se ve el Excel, por favor. ¿Se ve el Excel? No, profe. No, profe. No. Ahora, tampoco. ¿Y ahora? No, tampoco. Ahora sí. Sí. Bueno. Ahora sí. Entonces vamos a ver acá refractarios, lo explico más o menos bien. Entonces, en cuanto a los refractarios, nosotros vamos a tener básicamente dos tipos de refractario. Lo que se llama refractario propiamente dicho, que lo que va a tener es una alta densidad, y una baja conductividad, una alta conductividad térmica, perdón, una alta densidad, alta resistencia mecánica, producto y menor y mayor conductividad. Y después vamos a tener acá, vamos a tener a los aislantes, que básicamente van a tener baja densidad, conductividad. Puse va a tener baja densidad, van a tener baja resistencia mecánica, y van a tener menor conductividad. Es decir, que van a tener menor conductividad por tener aislante. Básicamente se dividen en refractarios ácidos, son a base de sílice, ¿sí? ¿Sí? Que no es otra cosa que el dióxido de silicio, y los que van a ser los que son básicos, que son los más usados, son a base de dolomita y magnesita. La magnesita es el óxido de magnesio y la dolomita es una mezcla de óxido de magnesio y óxido de calcio, ¿sí? Pero fíjense que tenemos los materiales ácidos. Los básicos resisten más características, y después están los anfóteros, que son básicamente a base de aluminio. Bien, anfóteros que son base de aluminio. Bueno, acá tenemos que empezar a charlar algunos temas que vamos a interesar. Las propiedades que son muy interesantes para charlar ahora un poquitito conceptualmente. Entonces acá pueden ver, bueno, por ejemplo, estos que son la arcilla refractaria, ¿no es cierto? Obviamente, cuanto mayor refractariedad y mayor calor específico, van a tener mayores propiedades, ¿no? Acá hay que jugar con tres características fundamentales, tres propiedades fundamentales. Una es la capacidad calorífica. Si ustedes la recuerdan de química,
¿Qué era la capacidad calorífica? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan qué era la capacidad calorífica? Era la cantidad de calor que yo le tenía que dar a un gramo de materia para elevar su temperatura en Kelvin. ¿Sí? Por otro lado, va a tener que entrar en juego acá la conductividad térmica. Bien. Por otro lado, va a entrar la capacidad de aislación que tenemos ahí, ¿sí? Y básicamente la refractariedad. Obviamente, la refractariedad va a estar asociada a la capacidad calorífica. O sea, yo voy a tener un material que absorbe mucho, mucho calor y bueno, y lo refracta sobre el material. Es decir, ¿por qué? Porque conserva el calor, lo está todo el tiempo refractando, no lo transmite, ¿no? Y eso va a estar, evidentemente, esta refractariedad va a ser función de estos tres aspectos, ¿no? ¿Anotaron esos 4 conceptos en un papelito? Avísenme cuando los tienen anotados. Sí, profe, ya lo anotamos. Bueno. No, pará, Entonces, profe, yo estoy terminando. Bueno, anote. ¿Sí? ¿Ya anotaron? Me avisan, ¿eh? Por mi parte ya Sí. está. Bueno, vamos entonces. Ahí, bueno. Resulta que como se acerca a fin de año, anotaron los 4 conceptos, ¿no? Con Dante, con Mauro y con Johnny. Bueno, Johnny está a punto de ser expulsado del grupo, pero no, vamos a tratar de quererlo igual, porque es vegetariano. Pero estamos queriendo hacer un lechón. O sea, vamos a sacrificar un lechón, entonces, y vamos a degollar 3 o 4 berenjenas y algunas calabazas para Johnny, que está ahí, y vamos a hacerlo en un horno de barro. Entonces, tenemos una discusión, pero como nosotros sabemos poco de esto, les queremos pedir un consejo a ustedes cómo haríamos ese horno de barro, digo. Porque lo haríamos todo de ladrillo refractario, ¿qué opinan ustedes? Si me invita, profe, yo lo ayudo. Sí, pero hacerlo lo sabemos hacer. Lo que necesitamos uno que nos explique cómo hacemos el horno. Porque ahí Dante lo quiere hacer todo de ladrillo refractario. No, creo que el ladrillo refractario va solo en la base, me parece. Bien, puede ser. ¿Y qué opina el resto? ¿Y por qué va solo en la base el ladrillo refractario? Yo lo hago. No escuché, Juan. Porque no es donde pones la leña, o sea, vos le das calor sobre la base. Porque es lo que necesitas, que el calor vaya para arriba para cocinar. Si es todo refractario, va a quedar, o sea, vas a quemar la comida enseguida. No va a tener como, no va a ser un horno, digamos. ¿No? ¿O me equivoco? No sé, qué sé yo le estoy preguntando a ustedes. Si Es nosotros como, supiéramos, lo haríamos nosotros. a mi entender, no sé qué características tiene que tener un horno específicamente, ¿no? Pero necesitas que el material del horno también conserve un poco el calor. Vamos a arrancar por la más simple. Si yo tuviera que hacer una parrilla, yo la base, ¿la haría totalmente de la parrilla de ladrillo refractario? Sí, yo lo haría. No. Muy bien. Josué dice que no. Muy bien. ¿Por qué sí, por qué no? Yo lo haría todo refractario porque mantengo mucha más cantidad de calor por mucho más tiempo. Pero bueno, tengo que tener cuidado. Bien. ¿Cuál sería el problema de hacer una parrilla de ladrillo refractario? ¿El presupuesto? No, tenemos plata, nosotros no nos tomés por seco, o sea, tenemos unos mangos, no somos pobres, o sea, te aclaro porque no te quiero dejar, no es que nos sobra la guita, pero imagínate si compramos un lechón, somos bastante acaudalados, no es un problema poner la plata. Dante, con esa no nos van a correr. Bueno, ¿qué hacemos, muchachos? Invitamos, Marce. Sí, invitamos. Por un lechón, no, olvidate. No,
Quien dice un lechón dice dos, no hay ningún problema. Chicos, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos todo del ladrillo refractario. Muy No, bien. porque Leo, tienen gracias. baja conductividad y no te sirve. O sea, ¿cómo calentás la carne si está apoyada arriba de la parrilla? O sea, necesitas que el calor pase en algún momento. O sea, si ¿Por el qué fuego está abajo de la parrilla y vos pones el ladrillo reflectario arriba, no sé, se me hace como No, que... ¿cómo vas a poner la ladrillo No, arriba? Le dijo, tenemos dijo que la parrilla equivocado. Y si vos... el calor para Pará, abajo. ¿estamos hablando de la parrilla o de la base donde apoyás el fuego y arriba va la El calor. parrilla? No, No, arriba no. la base donde apoyar el carbón. Y Vos la ponés No, está bien, el pensé ladrillo que hablaban de la parrilla. Sí. Tipo, No, Yo no, igual, no. Vas a hacer ladrillo la rejita. refractario, refractario un y ladrillo arriba refractario pones pondría la leña base o- y en las paredes. Arriba no. Bueno, ahí sí, está. ahí Profe, entendí mejor. Se está complicando la vida, Sí. hágalo a la taca. Bueno, Más está bien, fácil. es una alternativa, pero no, pero digamos, nosotros no somos improvisados, o sea, queremos dejarlo ahí, irnos a dormir un rato. Yo quiero saber este concepto que es muy Un interesante. falso Ah, no, asador. o sea, sí, todo no lo haría para ella, solamente la base. Bien. Y yo pondría la base, las paredes y ahí nomás. Y en el horno haría lo mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, yo con mi viejo hicimos un horno de barro y hicimos solamente la base Claro. de refractario. Es que nos basamos, por ejemplo, en los hornos de los piseros. El horno pisero, los más caros, llevan ladrillo refractario. Uno que Yo me basé en horno santiagueño y basé en el horno de refractario, está muy bien hecho. ¿Por qué será de barro el horno? Bueno, vamos a explicar algunas cosas. Primero, si nosotros hiciéramos un horno todo de ladrillo refractario, yo tengo que arrancar el lechón a las 2 de la mañana para comer a las 6 de la tarde. Porque, ¿qué pasa? El ladrillo refractario tiene una altísima capacidad calorífica. O sea que para calentar ese horno, vas a yo estar tengo mucho que tiempo. darle como mucho calor. Mucha temperatura. Está Por mucho calor, tiempo. claro. No le tengo que dar mucho tiempo. calor, mucho calor, mucho calor, mucho calor, mucho calor. ¿Por qué no se apagan los hornos de fundición? ¿Por qué no los apagan a los hornos? Porque uno siempre trata de mantener. Porque tarda bastante tiempo Porque- en calentar. Porque tardan mucho en calentarse. ¿Y por qué tardan mucho en calentarse? Porque tienen alta capacidad calorífica. Tienen alta capacidad calorífica. Entonces, ¿qué pasa? Al tener alta capacidad calorífica, yo necesito entregarle mucho calor, ¿está bien? ¿Se entiende? Le tengo que dar mucha capacidad, mucho calor para calentar el horno. Una vez que lo tengo caliente, ¿qué hace con ese calor? ¿Lo dispersa? No, porque no es buen conductor. ¿No es cierto? Lo que hace es devolverlo, mantenerlo refractando y calentando. Pero previamente, ¿yo qué tuve que hacer? Habrá que calentarlo. Calentarlo. Y después no apagarlo más. Pero si yo arranco en frío, digamos, un leche a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, en un horno que es todo de ladrillo refractario, ¿cuánto me va a llevar a mí? ¿Cuánto calor necesito para que ese horno se recaliente? Mucho. Se lo come Vas a desperdiciar mucho combustible. se necesita mucho combustible. Entonces prefiero hacerlo, como me dijo mi amigo Franco, que hizo con el padre, le puedo poner el piso de ladrillo refractario. Igual no está tan bueno, pero como el horno es redondo, podría llegar a... En una parrilla no, porque yo pongo la Sí, lo parrilla hicimos y le chiquito, pongo igual. todo ladrillo refractario abajo, el calor en vez de irme para arriba, estoy calentando el ladrillo, ¿se entiende? Es cierto que va a ir algo para arriba, pero mucho va a ir para abajo, para calentar el ladrillo. Por eso yo lo hago con unas tejuelitas espantosas. ¿Se acuerdan de esas tejuelas amarillas que le ponen, media rojita, y amarilla que le ponen? Le hacen con esas tejuelitas que son finitas, que son refractarias, pero que no tienen esa capacidad calorífica que tiene que tener un horno. ¿Se entiende? Entonces, ¿él qué hace, Franco? Nada, lo calienta al horno y el barro sí toma temperatura rápidamente. Y después se enfría rápidamente, pero también lo puedo calentar rápidamente. Entonces tengo el horno rápidamente caliente, llego a 180, 185 grados, 200 grados la temperatura del lechón, lo dejo 4 horitas, lo saco, espectacular, comemos lechón bárbaro. ¿Está bien? Entonces el concepto es exactamente ese. Entonces la capacidad calorífica, ¿sí? Tienen que tener ustedes presente, que tiene la ventaja de que va a dar buena refractariedad, porque como va a absorber un montón de calor y después lo va a mantener, ¿no es cierto? Después va a hacer que ustedes no tengan que volver a calentarlo. Por eso yo nunca apago el horno, digamos, de la fundición. ¿Por qué? Porque si no lo tengo que volver a calentar. Y calentar me lleva un gasto de energía tan alto
¿no es cierto?, que termina siendo antieconómico. Entonces, prendo el horno el sábado, el lunes a la mañana, en el mejor de los casos, o el domingo a la noche, y lo tengo hasta el sábado a la tarde. ¿Se entiende? Entonces el horno no alcanza nunca a enfriarse, ¿sí? Entonces estoy aprovechando siempre que la temperatura que le entregué originalmente el horno me la va manteniendo. ¿A base de qué me la va a mantener? A base de esos 4 conceptos que ustedes anotaron ahí. ¿Cuáles eran los 4 conceptos que anotaron ahí? La refractariedad, que ya la entendí. La capacidad calorífica. Conductividad térmica, Y con capacidad de térmica. aislación y refractariedad. Y refractariedad. O sea que la refractariedad va a ser producto de esa capacidad de absorción, que está dada por la capacidad calorífica, por esa, digamos, por ese concepto asociado a la conductividad térmica, es decir, cuánto el ladrillo puede transmitir, y a la capacidad de aislación que va a estar dada por la porosidad del ladrillo. Entonces, con esos 3 conceptos yo puedo jugar, digamos, de alguna manera, para evitar que se transmita el calor. Si yo tengo un material que tiene buena capacidad calorífica y además lo hago poroso, claramente va a tener una buena aislación y va a tener una buena capacidad térmica. ¿Cuál es el problema ahí si el material no tuviera conductividad térmica? Bueno, lo que va a pasar es que en la zona va a estar bien caliente en esta zona y en la zona siguiente va a estar bien frío. Entonces, la zona esta de acá, como no tiene buena conductividad térmica, más allá que tenga la porosidad o no, esta zona se va a dilatar, mientras que esta, que no se enteró que le llegó el aumento de temperatura, se queda donde está. Y eso produce un astillamiento en el ladrillo. Los ladrillos se astillan, producto de ese fenómeno de falta de conductividad. Entonces, el material con que hago el ladrillo tiene que tener buena capacidad de buena conductividad, buena capacidad calorífica, un poco de conductividad, y yo le doy la aislación con la porosidad. Y entonces ahí tengo que evaluar, no siempre, si yo hago una parrilla, yo quiero que el material se caliente rápidamente, que refracte el calor y que lo mantenga un tiempo, pero no necesito un horno. Ahora, si hago un horno de fundición, voy a necesitar que tenga resistencia mecánica, porque le voy a tener una carga metálica, voy a necesitar que tenga una buena aislación y tenga una buena refractariedad. ¿Qué hago generalmente yo cuando hago un horno? Hago la primera capa, la que está en contacto con el metal, material refractario, alta densidad, buena refractariedad, buena resistencia mecánica, baja porosidad. El que sigue lo hago con alta porosidad y del mismo material. Entonces no cambio la consistencia, pero ¿qué se va a producir? Este de acá tiene baja resistencia, pero no entra en contacto con el metal y aísla, y este de acá resiste. Entonces, si tenemos que hacer un horno o una parrilla, nunca hacerla de ladrillos refractarios. ¿Está claro? Por esta explicación que les doy. Tienen que usar una tejuelita, algo que sea refractario, pero no sea con altísima capacidad calorífica. ¿Está? Digo, porque esto, la tendencia del ingeniero es hacer parrilla con ladrillos refractarios que pesan 7 toneladas. Y lo mismo del lechón, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan éxito en la vida, hay que saber hacer un lechón. Eso es importante. Salvo que alguno sea vegetariano, que respetamos el tema de que no lo haga, que haga un zapallo. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto, chicos, o no? Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, ya sabemos hacer un lechón. Por lo pronto, sabemos hacer un horno de barro, ¿no? Entonces el horno de barro lo hacemos con una buena cobertura, ¿no? Así nos queda bien interesante, ¿sí? Está, si ustedes entienden cómo pueden hacer esto. Bueno, seguimos entonces con la presentación. Ya no los quiero aburrir más con este tema. Perdón, no presenté, ¿no? Que no elegí. Ahí sí. Ahí vamos. Bueno, entonces acá tenemos los materiales refractarios, ya lo explicamos. Seguimos, bueno, acá están los básicos y los neutros. Dijimos los neutros son los a base de alúmina. Y acá tienen los refractarios neutros, que son a base de cromita algunos, pero generalmente el ladrillo refractario con mejores propiedades y más costo son los que tienen alto contenido de alúmina. ¿Está bien? Así que bien con eso. Bien. Bueno, después están los grupos hidratables como el cemento, ¿no es cierto? El cemento Portland, que es un clinker activado de alúmina, sílice y cal.
Y los concretos, donde yo a ese cemento Portland le agrego un árido fino, ¿no es cierto? Y algún concreto, ¿no es cierto? O sea, cemento Portland más la arena, que es el sólido fino. Si a eso le agrego un sólido grueso, que es la piedra partida, o sea, Portland, arena y piedra partida, es decir, ligante, árido fino y árido grueso, conformo lo que se llama el hormigón. Y si todo eso lo embebo le embebo una estructura de hierro, termino conformando una estructura que la denomino hormigón armado. ¿Sí? ¿Ah? Profe, una consulta. Sí. ¿La aluminosis es un defecto del material o sería más de la estructura? No, es más de la estructura la luminosidad. Más de la estructura, no del material. ¿Sí? Porque cada uno va a depender del tipo de estructura que vos tengas ahí, ¿no? Que te pueda aparecer, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Pensé que era algo más Bien. relacionado al tema del concreto por ahí. No, tiene que ver más bien con la estructura. Bien, entonces tenemos estos tres materiales, ¿no? Y cada uno tiene su capacidad. Después están los geles, que son, digamos, que se aplican a cemento, se utilizan para hacer ligantes. Y después tenemos el concepto del vidrio, que dice que es un polímero orgánico de alto peso, eso lo va a explicar todo Dante, la clase que viene, cuyo componente principal es la sílice, bueno, y son tetraedros al azar, como los que van a ver ahora. Fíjense que acá tienen una estructura ordenada y esta sería la estructura aleatoria con la misma composición. Si yo a la sílice fundida le agrego, por ejemplo, sodio, rompe estas estructuras de sílice y logro una mejor manipulación del vidrio, ¿no es cierto? Puedo, digamos, de alguna manera ablandar el vidrio, por decirlo así. Y bueno, hay muchos vidrios, digamos, el vidrio es un líquido, su tratamiento puede ser mediante soplado o cualquier tipo de estructura, porque en definitiva es un líquido, ¿no? Un líquido de densidad muy, muy alta. Después tenemos las propiedades físicas de las densidades. Fíjense que las densidades son mucho menores que la de mayoría de los metales. Las temperaturas de fusión son muy altas de los materiales relacionados con los metales, ¿no es cierto? Son mucho más altas. Y acá el coeficiente de expansión térmica generalmente es relativamente importante. Ahí pueden ver que, fíjense que el coeficiente de expansión térmica es relativamente alto. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, fíjense que prácticamente a esta temperatura el aluminio en 0,8 casi, y fíjense que esto todavía, el nitruro de silicio o el carburo de silicio está prácticamente, no llegan a 0,1, ¿no? O sea, tienen mucho que ver con eso. Generalmente tienden a tener bajo nivel de expansión térmica, y eso está bien porque, bueno, nada, ayuda a mejorar. Con respecto al coeficiente de expansión térmica, bueno, ahí los tienen, pero generalmente tienen poca expansión térmica, sí presentan cambios de volúmenes, y con respecto a la conductividad, bueno, son generalmente materiales que tienen propiedades como semiconductores. La conducción no es muy buena, pero sí como semiconductores y como superconductores, ¿no? Pero no es objetivo de este curso explicar conceptos de superconductividad, ¿no? Podríamos, pero en otro momento la materia era más larga y lo explicábamos, ¿no? Y después algunas propiedades electrónicas, ven ahí tienen que algunos son aislantes, otros son conductores, algunos conductores, pero son conductores como sustratos puestos, ¿no? Apoyados sobre cierta, y conductores, digamos, los superconductores, que son básicamente en base a tierras raras. Y por último tenemos el uso como herramientas de corte con el concepto de CERMET, que es cerámico metal, que el emblema del carburo de silicio, ¿no es cierto? Ya por el año 40 o 30 y pico impulsó el rearme alemán, siempre cuento la misma historia, porque, bueno, se conocían los aceros de alta velocidad, pero
la velocidad con que podían un carburo de silicio, que primero no había que hacer toda la herramienta, sino que era una plaquita y que era intercambiable, permitía velocidades de mecanizado altísimo, ¿no? Y bueno, hay una gran variedad ahí que ustedes pueden ver de distintos aplicaciones mecánicas que tienen que ver con el carburo de tungsteno, carburo recubierto, ¿sí? O nitruro de, ¿sí? O el KN4, que es nitruro de silicio. Un poco ahí pueden ver algunas otras aplicaciones, y se me fue medio el tiempo, no los quiero extender mucho. Bueno, a ver, un poco lo que podemos resumir, que antes dábamos mucho más de cerámicos, pero bueno, ahora entre que hacen el trabajo práctico y todo, no se alcanza. Que ustedes entiendan un poquito, ver un poquito el uso y las aplicaciones. Cantidades de aplicaciones de los materiales cerámicos, y hay muchos materiales que son de diseño, materiales cerámicos de diseño, ¿no? Pero el éxito, en definitiva, está en el tipo de composición química. Si uno analizara un pedacito de cerámico, va a encontrar fase del elemento A, fase del elemento B, o sea, composición de óxido de silicio, óxido de magnesio, con algo de calcio, con una fase vitrificada, o sea, tienen la variación, varias fases, o sea, tienen en un mismo compuesto, en una misma baldosa, van a tener el elemento A, 4 óxidos, 4 tipos de óxidos diferentes, con fases amorfas y fases cristalinas, sumado a defectos cristalinos más defectos volumétricos. O sea, todo eso es un cerámico. Por eso ustedes cuando lo rompen ven que la estructura carece de homogeneidad. Si ustedes ahora quieren, o sea, si son guapos, agarran un martillo, le pegan un martillazo a la baldosa de la casa, tienen a mano ahí una cerámica, van donde está tu vieja cocinando, agarrarle, meté un martillazo a la cerámica y te fijás cómo es la estructura, ¿no es cierto? O sea, digo, si tienen garra, porque la verdad que no sé si se animan, los veo medio todos cobardones, pero yo haría eso, partiría una cerámica y miraría, y ahí van a ver que la estructura es totalmente, van a encontrar todas estas fases, ¿no? Todas estas complejidades. Entonces, nada, es como un mundo inabarcable en cuanto al concepto de la cantidad de materiales que nosotros tendríamos que ver. Porque ¿qué grupo conforman básicamente todos los materiales cerámicos? Bueno, los cerámicos tradicionales, todas las arcillas. Las arcillas con su sistema de procesamiento, que acá nosotros no los vimos, pues no vimos tampoco el sinterizado, ¿no? Cuando la teja o el material cerámico se coloca en el horno, pasa un proceso de sinterizado, donde por calor el material se une, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese proceso. Y después tenemos el proceso de sinterizado. Y después, bueno, tenemos los cementos, tenemos los hormigones, tenemos los carburos, los cermet. Hay tanta variedad, como muy complejo a veces desarrollar totalmente este concepto. Pero bueno, en esta barrida hemos tratado un poco de encontrar, y si querés presentar un poquito el trabajo práctico, Mauro, o vos, Dante, no sé, o alguien, o Johnny, quien quiera. Sí, yo lo tengo abierto. Vamos. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no los deje dormir esta noche? Igual sabemos que en vez de ver Netflix, nos ven a nosotros los fines de semana, así que, ¿no? Me imagino. Este es el del horno, no es el de la casa, ¿no? No tenemos el de la casa, ¿no? No, del horno, no. Era el último. No, teníamos uno de la casa, ¿no? El último que presentamos. No, pero el de la casa era el integral. El año pasado quisiste poner el integral. Ah, mirá qué buen tipo que soy. Me olvidé. Bueno, nada, acá hay un par de hornos. Sí, ¿querés explicarlo? Explícalo si querés, Mauro. Si no. Sí, bueno, o sea, hay dos hornos, uno es del índole rotativo y el otro de solera, donde tienen todas las dimensiones de los hornos, y nosotros le vamos a pedir que lo vistan de los cerámicos que vimos con Marcelo. Acá les da una serie de ejemplos para usar, donde dice, determinar el costo óptimo de poner el refractario en cada horno, fundamentar la decisión mediante un análisis económico, determinar el tiempo de vida, teniendo en cuenta que el refractario dura hasta que alcanza los 4 centímetros de espesor, es un dato que les da, presentar un pequeño informe justificando la decisión tomada. Ahora, ¿qué es lo que le pedimos? Nosotros le damos
una serie de posibilidades de ladrillo, acá le da las medidas, y de qué tipo de refractario usa, digamos, ¿no? Con un 35% de alúmina, 50%, 60%, 80%, y el costo del cemento que va a ir en las uniones entre ladrillo y ladrillo. Les dice el desgaste para calcular la duración de este ladrillo en el horno, cuál es el precio, con esto multiplican según los metros cuadrados, metros cúbicos que les dé, y la densidad, los metros cuadrados. Acá les dice las temperaturas máximas admisibles en función del contenido de alúmina, para qué temperatura. Esto, los ladrillos del 20 al 55, o sea, estos dos, y del 60 al 100, estos dos, logran temperatura de 2000 grados. Y hay otra opción que es fraguable colable, o sea, no es con ladrillo refractario, sino con una mezcla de cemento, similar al cemento, digamos, pero es un refractario específico, donde ya tiene un tiempo de secado superior a una semana del otro, temperatura máxima, y el precio y el desgaste que va a tener en base al volumen que nosotros les demos. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Calcular las dimensiones, el área de estos hornos en donde van a ir los ladrillos, qué tipo de ladrillo ubicar por ahí en cada zona, también sería por ahí una opción, o todo de un ladrillo. Y lo más importante es el análisis económico y el informe justificando la decisión tomada. O sea, ¿por qué eligen si eligieron la opción de 35% de alúmina? ¿Por qué? En base al costo, ¿cuáles son los beneficios o cuáles son las situaciones de compromiso, digamos, ¿no? O sea, por ahí uno tiene que el horno dura 2 años y el otro 5, y yo la parada de planta para cambiar los ladrillos es de 1 mes, entonces yo tengo un mes la parada de planta cada 2 años y el otro cada 5, entonces uno a veces deja desapercibidos ciertos costos que le van a hacer a la instalación, pero bueno, eso en la justificación es lo que nosotros logramos de que adquiera. Eso básicamente para los dos hornos del punto, o sea, para los dos hornos son estos 3 puntos. Y para la segunda, acá les pide que se decide construir un complejo de casas de veraneo en la costa argentina, más precisamente en el lugar denominado Punta Médanos, a 2 kilómetros al sur de Mar de Ajó. Los arquitectos han propuesto 2 sistemas constructivos: el sistema tradicional, conformado por ladrillos, y el sistema de hormigón armado. Se entiende que el costo del uso de hormigón armado es similar al del ladrillo, y indique, fundamentando claramente al inversionista, qué tipo de sistema constructivo recomienda usted. Ustedes van a tener que poner una breve descripción de características positivas y después negativas o mezclado, o una de un sistema es positivo, del otro sistema no, sea costo, sea no sé, la tecnología, los recursos, etc. Y después van a tener que desarrollar una breve conclusión con qué uso de constructivo se definen, ¿no? O sea, en base a costo, en base a cómo queda, si está ubicada cerca del salitre, algunos detalles, o sea, eso es básicamente una relación. O sea, no hay una respuesta válida, pero sí lo que queremos lograr es una buena conclusión en base a criterios de aceptación entre uno y el otro sistema constructivo. ¿Alguna duda? Sí, Dante, te consulto. En el punto número 1, Sí. el espesor del recubrimiento, digamos, basado en la información disponible, digamos, ¿cuánto es más Sí. o menos el espesor? No sé, suele ser, yo he leído de 8 pulgadas que suele tener un recubrimiento. Sí, fíjense acá las medidas del ladrillo. Ujú. Por ahí el espesor ya se lo doy con el ladrillo, entonces el desgaste va a ser el desgaste de ese ladrillo. Ok. Lo mismo para la parte-
depende cómo posiciones el ladrillo, va a ser cuánto te va a durar. Lo que pasa es que si vos pones de una posición vas a tener mucho más vida útil, si pones de otra posición vas a tener menos. Digamos, Claro. eso es una cuenta matemática, ¿no? Ok, no, digamos, sí, no, claramente, el ladrillo de canto va a durar más, pero uso más ladrillos, digamos. Exactamente, el costo Ah. por ahí va a ser mucho más. Y el peso que le vas a dar, en este caso no evaluamos, pero en la vida real por ahí el peso de todo ese ladrillo cambiaría la ecuación. Que influye en la estructura del horno, en el bastidor del horno, ok. Más si es un horno rotativo, por ejemplo, que la fuerza centrífuga y demás. Yo tenía una consulta por ese lado. El análisis del punto 1 hay que hacerlo para los dos hornos. ¿Y Para los la dos diferencia hornos, entre los dos hornos será el área nomás o hay que tener otra cosa en cuenta? No, son las dimensiones del horno, o sea, el área a la cual va a quedar el ladrillo, entonces cuántos ladrillos utilizo para abordar Claro, ese pero área. la diferencia entre dos hornos es el área que cubren, nada más. Sí, o Y sea, hagan el desarrollo. los conceptos van a de tener ambos que hornos. uno tiene mucho más material que el otro, pero o sea, la evaluación económica es la que me van a definir ustedes, qué conviene en uno y qué conviene en el otro. Ok. Sería 1, A, B y C, y 2, A, B y C serían las respuestas. ¿Alguna otra duda? Bien, la actividad la desarrollé para I20, me parece, ¿no? 9.25, profe. I25, 9.25. Estaba más tarde, pero la puse ahí para cualquier duda. ¿Algo más? Sí, profe, perdón. Sí. Tengo miedo de quedar como un ignorante, pero en realidad sería el perímetro, no el área del horno. ¿O me confundo? O sea, porque entré en duda ahí. Es la superficie. Vos La superficie, o sea. vas a hacer el desarrollo del... ¿Se acuerdan de geometría descriptiva donde hacían el desarrollo de la figura? Bueno, ahí van a calcular la superficie. Y con esa superficie, que va a ser lo mismo que área, calculan la cantidad de ladrillos. Perímetros es un perímetro, es la vuelta. Claro, es que me lo imaginaba, digamos, como la vuelta del horno, ¿no? Pero en unas 2D, no, está bien. O sea, necesitaría el área de cada uno de los lados. Vos vas a hacer el superficie perímetro, que si fuese un círculo, digamos, o si fuese un cilindro, harías el perímetro por la altura, para calcular la superficie. Genial, gracias. Bueno, gracias, profe. Si no, buenas noches. Dejo de grabar ahí. Gracias, profe. Buenas noches. Genial. Chao, gracias. Chao chicos, buenas noches. Chao, gente. Buenas noches.